Hola, bienvenidos nuevamente a este video de este proyecto 5. En esta ocasión vamos a revisar las actividades de la semana número 2 de este proyecto 5 para la básica superior. Vamos a sacar las actividades de esta semana 2. Miren, y en esta ocasión tenemos para esta semana las asignaturas de lengua y literatura, educación cultural y artística, matemática, educación física e inglés. El tema central de esta semana es el cuidado de nuestro cuerpo y mente forma parte de mi proyecto de vida. La actividad 1 dice: expreso mi manera de pensar mediante una carta de lector. Bueno, en esta primera parte nos explican qué es una carta de un lector. ¿Sí? Dice que es la carta de lector, es un género textual argumentativo mediante el cual los lectores se dirigen a un periódico o a una revista para comentar, criticar o hacer elogios sobre un asunto, artículo o carta publicada en alguna edición anterior del mismo, obviamente periódico o revista, ¿no? Acá hay algunos propósitos de esta carta de lector, como puede ser comentar sobre la situación que hemos vivido, tal vez dar a conocer públicamente un reclamo al periódico o revista, tal vez informar sobre algún hecho que pasa en nuestro entorno, manifestar un elogio respecto de hechos que nos parecen merecedores de ello, o comentar sobre el contenido de una publicación anterior del mismo medio. Entonces aquí nos piden ahora, en esta parte, leer la siguiente carta, e identificar el propósito y explicar en cuál de los elementos de la carta se expresa la opinión del autor. La carta está en esta parte, empieza con señor director. Aquí está la información que ustedes pueden leerla detenidamente. Recuerden que nos centramos en este video en las actividades, una sugerencia de las actividades. Acá está la carta y termina en la parte de acá con el nombre de quien la escribe. Sí, entonces vamos a hacer esa parte de esta actividad número 1, que decía: expreso mi manera de pensar mediante una carta de lector. Decía obviamente que leamos la siguiente carta de lector, que está en la ficha: identificar su propósito y explicar en cuál de los elementos de la carta se expresa la opinión del autor. En este caso yo pude notar que el propósito era comentar sobre la publicación del diario El Tiempo, ¿no? Que esa publicación hablaba hablaba justamente de un tipo de encuesta que se hizo para determinar las razones por las que los jóvenes acceden a juegos que ponen en riesgo su vida. Entonces esta persona comentó acerca de esa publicación que hizo el diario El Tiempo. En cuanto a la opinión del lector, yo pude determinar que se encuentra en esta parte, ¿no? Que decía: alarma y preocupa saber que muchos jóvenes de todos los estratos están padeciendo del síndrome de la soledad. Un gran número de muchachos se encuentran faltos de cariño, de amor, de cuidado, que en otras palabras son los nutrientes de la soledad. ¿Sí? Entonces la parte en la que yo pude determinar que corresponde a la opinión del lector, de quien escribe esa carta. Luego en esa parte nos piden lo siguiente. Miren, dice acá: estructura de la carta del lector. Nos dan aquí cómo está estipulada la estructura de una carta del lector, ¿no? Tenemos el título, el saludo, el inicio, el cuerpo, el cierre, el saludo solamente de despedida y la firma. Bien, entonces aquí nos especifica qué es cada elemento. Ustedes deben leer y estar claros qué corresponde y en qué parte se encuentra cada elemento. Miren, por ejemplo, aquí en el inicio dice que presenta la idea principal de la carta y el motivo por el cual se la escribe. Además, aquí hay que notar que muchos de estos elementos de esta carta que una persona escribe, el diario las omite o las cambia por ciertas cosas. Miren, por ejemplo, aquí miren, en el título dice aquí que hace referencia al tema principal que va a ser tratado en la carta, y aquí dice: generalmente lo pone el propio medio de comunicación y no el autor de esta. Entonces eso va a depender de mucho del periódico o revista donde se publique esta carta, ¿no? Van a cambiar ciertas cosas. Bien, entonces en base a esto dice acá lo siguiente: dice, busca una carta del lector en el periódico o en una revista e identifica con ella los elementos que la componen. Aquí tengo, por ejemplo, una carta que escribió un niño al director, y que habla acerca de una situación. Si recuerden que un propósito era contar algo que pasa en tu entorno. Aquí esta niña cuenta que en la playa que visita encuentra muchas colillas de cigarrillo. Miren, acá tengo otra carta del lector, que en este caso en cambio es para criticar, ¿no? O censurar un elemento que apareció en una publicación de este diario. Bien, que también es un propósito de una carta del lector. Y para yo poder identificar aquí los elementos que componen la carta del lector, he puesto esta otra carta, miren, ¿sí? Que está en la sección opinión del diario El Mercurio. Titula Construcciones en territorios vulnerables. Entonces esta parte vendría a ser
título de la carta, ¿no? Acá viene pues el saludo, que decíamos que comúnmente lo omite pues el diario, únicamente pues está puesto señor director. A lo mejor la persona que escribió esta carta puso estimado señor director o apreciado señor director, pero simplemente pues, el diario la puso señor director. Esta primera parte de acá vendría a ser entonces el cuerpo, ¿sí? Donde está pues la idea principal que quien escribe la carta quiere dar a entender. Acá vendría a estar entonces el cierre, donde estaría la conclusión, ¿sí? De la persona que quiere pues escribir esta carta. Y acá estaría pues solamente la firma, ¿no? Es decir, ahí se detalla quién le escribe y pues el cargo que tiene. En este caso, miren, esta carta escribió Pilar Orriojola Tito Born, que sería pues presidente nacional del Colegio de Arquitectos de Chile. Bien, escribió esta carta, ¿sí? Aquí no se encuentra el saludo porque pues lo omitió el diario, ¿no? Pues aquí luego de esta carta normalmente pues sigue atentamente, ¿sí? Entonces, o saludos cordiales o alguna situación así, pero pues sin embargo el diario la omitió, no la puso aquí. Bien, pues en cuanto pues a los elementos que contiene la carta del lector, ustedes pueden tomar esta como referencia, buscar en una revista que tengan en su casa alguna carta del lector, identificar los elementos que contiene dicha carta. Luego nos piden, en esta parte dice, escribe una carta del lector sobre el cuidado de la salud mental y corporal esenciales para tener un proyecto de vida. Ustedes aquí van a hacer como que escriben una carta hacia un diario del país, alguna revista del país, ¿sí? Contando pues algo sobre la salud mental y corporal esenciales para tener un proyecto de vida. En mi caso pues yo he colocado una carta que titula La salud mental en mi cantón. Estimado señor director, me voy a dirigir pues al director de un periódico. Bien, y aquí he colocado pues esta carta que consta de 2 párrafos y acá está pues el saludo de despedida, ¿no? Que dice atentamente Fabrizio. ¿Sí? Pues aquí esta carta contiene todos los elementos, ¿no? Recuerda que al enviar esta carta a algún diario pues seguramente omita ciertas partes, ¿no? Eso pues pueden hacer los diarios. Ustedes pueden hacer su propia carta dirigida a algún medio y pues colocarla en esta parte de su tarea. Pasemos ahora a la siguiente actividad, sería pues la actividad número 2, que titula pues acá justamente sentimientos y emociones mediante el arte. Miren, y aquí menciona lo siguiente, dice que muchas personas escriben una carta, crean canciones, bailan, actúan o realizan alguna aventura para hacer o para expresar sus sentimientos y emociones, miren, para mantener pues su cuerpo activo y su mente sana. Entonces aquí nos hablan de diversas formas que tenemos para pues expresar nuestros sentimientos y emociones, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí dicen lo siguiente, miren, aquí dice, construye hábitos gracias al arte. El arte puede jugar un papel importante en una vida llena de responsabilidades. Incluso unos pocos minutos al día de pintar o tocar un poco de música te dejará con efectos positivos para tu salud en tu vida. Entonces aquí miren, dice, llegó el momento de pensar en esas cosas que dan vueltas en nuestra cabeza e ir buscando una manera de expresarlas mediante arte. Pues en base a esto nos piden hacer todas estas actividades, miren. Que consiste pues en lo siguiente, miren, dice acá, la actividad 2, sentimientos y emociones mediante el arte. Dice, piensa que te gustaría expresar y comunicar mediante una obra artística. Entonces aquí debemos pensar nosotros que nos gustaría comunicar, ¿no? Mediante pues una obra artística que puede ser una pintura, ¿verdad? Puede ser un baile, una canción, etc. Entonces en esta parte debemos entonces pensar, ¿no? ¿Qué nos gustaría pues expresar? Tal vez ustedes quieran pues expresar algún valor como la perseverancia, tal vez los hábitos de estudio, tal vez unos hábitos de higiene personal, de pronto una sana alimentación o de pronto pues el ejercicio, mira. Entonces cualquier cosa que ustedes quieran expresar, comunicar mediante una obra artística, deben pues en esta parte pensar, ¿no? Y obviamente pues decidir y elegir una de ellas, ¿no? La siguiente parte dice ahora, mira, crea una obra artística, puede ser una pintura, escultura, poema, canción, baile, obra de teatro, fotografía, graffiti, entre otras. En mi caso pues yo he escogido pues este tipo de pintura, que puede ser justamente, ¿no?, para expresar, recuerden, lo que ustedes hayan pensado, ¿no? Puede ser, como decíamos, algún valor, algún hábito de estudio, hábito de higiene personal, ejercicio, etcétera, ¿no? Y puede ser pues obviamente una pintura, tal vez una maqueta, una escultura, o de pronto pues también un baile. Eso va a depender de ustedes qué quieran hacer en esta parte, cómo ustedes quieran pues dar a conocer sus sentimientos y emociones mediante una obra artística. Luego en la parte pues
3 dice ubica tu creación artística en un lugar de tu preferencia. En mi caso pues sería pues en la sala, colocar aquí la pintura, tal vez la escultura, o de pronto pues presentar el baile, miren, en la sala. Comparte en familia tu creación y expresa tus sentimientos y emociones. Además dice aquí guarda tus trabajos en la caja portafolio. Puedes incluir las fotos o videos de tu actividad. Pues bien, aquí la idea es compartir pues fotos o videos de esta actividad que ustedes pues deben exponer su creación artística. Bien, esto en cuanto pues a esta actividad número 2. Vamos con la actividad en número 3 que dice sistemas de 2 ecuaciones lineales con 2 incógnitas, y es una actividad pues de matemática. Aquí nos dan pues o indican que un sistema de 2 ecuaciones lineales con 2 incógnitas está formado por 2 ecuaciones lineales en las que se busca una solución común, obviamente pues para ambas incógnitas. Aquí nos dan los métodos para resolver este sistema de ecuaciones por igualación, reducción, sustitución, regla de Cramer, y también pues aquí falta el método gráfico, ¿no? Porque no lo citan aquí, pero que también es un método para pues resolver un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Aquí nos dan pues un proceso de cómo hacer para resolver un sistema de ecuaciones. Aquí ustedes pueden analizarlo, nos dan ahí los pasos que se debe hacer. Acá nos dan varios ejercicios resueltos, y en la parte de acá nos dan pues justamente lo que debemos hacer. Este punto 3 dice plantea un sistema de ecuaciones y halla las dimensiones de un rectángulo, ¿no? Aquí nos dan pues las dimensiones de ese rectángulo, y acá nos piden pues resolver este sistema de ecuaciones. Vamos entonces con esta actividad número 3, sistemas de 2 ecuaciones lineales con 2 incógnitas. En la parte 3 decía lo siguiente: plantea un sistema de ecuaciones y halla las dimensiones de un rectángulo cuya altura mide 2 centímetros más que su base y cuyo perímetro es igual a 24 centímetros. Aquí tenemos el rectángulo, ¿no? Que la base sería pues X y la altura sería Y. Colocamos aquí la altura mayor porque nos indica que la altura es o mide 2 centímetros más que su base, por lo tanto hace ver que esta altura es mayor que la base, ¿no? Entonces vamos a plantear aquí la primera ecuación que indica lo siguiente. Ven, aquí nos hablan de que justamente la altura mide 2 centímetros más que su base. Si la altura es Y, entonces la base va a ser X, ¿verdad? Por lo tanto aquí decimos que esa altura Y va a ser igual a X más 2, ya que recuerden que la altura es igual o mide 2 centímetros más que su base, es decir, X más 2. La segunda ecuación viene dada entonces por la siguiente expresión que dice que el perímetro es igual a 24 centímetros. Recuerden que el perímetro va a ser la suma de todos los lados de este rectángulo, es decir, si este lado pues es X, acá también va a ser X, y acá sería entonces Y. Entonces la suma de todos estos 4 lados nos va a dar entonces 24 centímetros. Aquí colocamos entonces la ecuación 2 como la suma de X más Y, ¿no? Eso es el perímetro que nos dicen que vale 24, ¿no? En este caso pues hemos omitido las unidades para pues facilitar el tratamiento aquí de estos términos, ¿no? Aquí nosotros podemos entonces sumar, ¿no? X con X y Y con Y. Nos daría entonces aquí 2X más 2Y igual a 24. Ya tenemos aquí entonces el sistema de ecuaciones. Nos pide entonces hallar las dimensiones, ¿no? Es decir, hallar el valor de la base y la altura de este rectángulo. Aquí aplicaremos el método de sustitución, donde aquí nos indica entonces que miren, aquí en esta parte conocemos el valor de Y, ¿verdad? Decimos que Y es igual a X más 2. Entonces aquí la idea es reemplazar o sustituir toda esta parte a lo que equivale Y, que es X más 2. Vamos a sustituirlo aquí en esta Y de acá. Bien. ¿Sí? Nos quedaría entonces aquí, colocamos que vamos a aplicar el método de sustitución y aquí vamos a reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2. Nos quedaría entonces, miren, 2X que bajaría igual, más el 2 y en vez de la Y iría entonces X más 2. Por lo tanto quedaría 2 que multiplica a X más 2. Y eso iguala 24. Acá tenemos una multiplicación de hacer de 2 por X y 2 por 2. Nos quedaría entonces aquí 2X más 4. Y eso iguala a 24. En la siguiente parte podemos ahora pues operar esta parte de acá. Miren, el 2X con el 2X nos quedaría pues 4X. Y este más 4 lo pasamos al segundo miembro con signo negativo. Luego acá vamos a hacer esta resta. Nos quedaría pues 20. Luego este 4 lo pasamos a dividir al 20, nos quedaría 20 sobre 4. Aquí podemos pues simplificar, sacar la cuarta. Nos queda que X es igual a 5. Ya tenemos el valor aquí de X. Recuerden que X era la base. Por lo tanto aquí sabemos que en este rectángulo la base vale 5 centímetros. Ahora para hallar aquí la altura, lo que hacemos es reemplazar este valor de X en
cualquiera de las dos ecuaciones de la parte de acá. Lo haremos aquí en la ecuación 1, ¿sí? Y colocamos entonces aquí la ecuación que es y igual a x más 2. En vez de x colocamos entonces el 5, ¿no? Ya que ya conocemos cuánto vale x. Entonces queda aquí que y es igual a 5 más 2. Al sumar 5 más 2 nos queda que y es igual a 7. Recuerden, y era la altura. Por lo tanto aquí ya sé que la altura vale pues 7 centímetros. Bien. Y aquí pues ya hemos encontrado las dimensiones que nos pedían, ¿no? La base 5 centímetros y la altura 7 centímetros. Recuerden que nos decía que la altura mide 2 centímetros más que la base. Miren, la base mide 5 centímetros y la altura 2 más, que sería entonces 7 centímetros. El siguiente ejercicio nos dice ahora, dice resuelve por el método de igualación el siguiente sistema de ecuaciones. Nos ponen aquí el sistema de ecuaciones, miren, 2x más 3y igual a 2, que sería la primera ecuación, y menos 6x más 12y igual a 1, la segunda ecuación. Y nos piden aquí por el método de igualación. ¿En qué consiste ese método? Bueno, consiste en que yo voy a tomar la primera ecuación y voy a despejar una variable, sea x o sea y. En este caso yo voy a despejar la variable y. Nos queda pues de esta forma. Bien, aquí tengo la ecuación 2x más 3y igual a 2. Entonces el primer paso aquí es este 2x llevarlo al segundo miembro con signo pues negativo. Y eso dice pues en esta parte de acá. Miren. Luego pues de este 3 que está multiplicando la y, lo pasamos a dividir a todo esto. Nos quedaría entonces 2 menos 2x y sobre 3. Miren. Luego tomamos la segunda ecuación y hacemos lo mismo, ¿no? Es decir, despejamos y. Quedaría entonces acá, miren, de esta forma, el menos 6x que estaba acá negativo lo pasamos acá positivo. Luego este 12 pasaría a dividir a toda esta parte de acá y nos quedaría 1 más 6x y sobre 12. Luego en este caso vamos a igualar justamente pues esta parte de acá con esta parte de acá. ¿Sí? Es decir, igualamos acá las ecuaciones 1 y 2. Nos queda aquí esta primera parte que sería 2 menos 2x sobre 3, que es esta parte de acá. Y eso igual a 1 más 6x sobre 12. De esta forma. Aquí puedo aplicar yo un artificio y simplificar aquí, sacar la tercera de 3 y la tercera de 12. Nos queda en esta parte simplemente 2 menos 2x y acá nos quedaría 1 más 6x y sobre 4. Luego este 4 lo pasamos a multiplicar a todo este 2 menos 2x de esta forma. Y luego acá quedaría pues únicamente 1 más 6x. Aquí hacemos la multiplicación. Nos queda pues 8 menos 8x e igual a 1 más 6x. Luego enviamos las x al primer miembro y los números al segundo miembro. Y nos queda pues de esta forma. Menos 8x menos 6x igual a 1 menos 8. Hacemos aquí las operaciones en cada caso, ¿no? Menos 8x menos 6x nos queda pues menos 14x. Y 1 menos 8 nos queda menos 7. Este menos 14 lo pasamos a dividir a menos 7. Nos queda de esta forma. Y aquí vamos a simplificar. Vamos a sacar la séptima en cada caso. Y como está ambos negativos, la respuesta sería entonces positivo 1 medio. Ya tengo el valor de x, miren. Pues aquí vamos a calcular el valor de y. Y de alguna forma lo que haremos aquí es reemplazar este valor de x en cualquiera de las dos ecuaciones de acá. En este caso lo haremos pues la x vamos a reemplazar en la ecuación 1. Copiamos acá la ecuación 1 y en vez de esta x que está en la parte de acá vamos a colocar a lo que equivale a la x, que sería pues ahora 1 medio. Miren. Pues aquí copiamos la ecuación y en vez de x hemos colocado 1 medio. Aquí este 2 con este 2 se cancelan. Nos queda pues simplemente 1 más 3y igual a 2. Este 1 lo pasamos acá a restar. Nos queda que 3y es igual a 2 menos 1. Hacemos esta resta. Nos quedaría pues 1. Y finalmente este 3 que está multiplicando la y bajaría a dividir al 1. Y nos queda que y es igual a 1/3. Con lo cual ya hemos resuelto este ejercicio por el método de igualación. Y hemos encontrado los valores tanto de x como de y. Bien. Esto en cuanto pues a esta actividad número 3, una actividad de matemática. Vamos con la actividad número 4, que está acá, dice juegos predeportivos. Sí nos habla aquí pues que los juegos predeportivos son aquellas actividades que exigen destrezas y habilidades propias de los deportes. Aquí están pues los desplazamientos, lanzamientos, recepciones, etc. Su práctica es recomendable como preparación para los jóvenes que comienzan a practicar cualquier deporte, ya que les aporta una serie de recursos físicos y técnicos. Acá nos piden o nos sugieren hacer un deporte y hacerlo pues en casa, ¿no? Y nos dan aquí varias
cosas que debemos hacer para pues hacer este juego en casa. Entonces en esta actividad número 4 que decía o juegos predeportivos nos piden lo siguiente, miren. Dice, vamos a crear una pequeña cancha para jugar con 2 palos de escoba y una lata de atún, miren. Dice, busca un espacio rectangular en donde puedas delimitar tu cancha. Divide a la cancha en 2 partes iguales. Entonces aquí puede ser en el patio trasero, en la terraza. Vamos aquí a delimitar la cancha. Entonces aquí yo he puesto así. De esta forma bien delimitado con 2 partes iguales. Luego dice acá, arma 2 arcos colocando 2 botellas plásticas a un lado y al otro de la cancha. Aquí he colocado entonces los arcos con las botellas de plástico en ambas partes. Miren, 2 arcos aquí. Dice ahora a jugar. Dice, miren, dice la lata de atún será el disco. Es decir, acá colocamos la lata de atún que va a ser como disco, como una pelota, y los palos de escoba serán los bastones con los que empujaremos la lata de atún intentando acertar en el arco del contrario. Es decir, aquí cada jugador va a estar con los palos de escoba y van a empujar esta lata hasta pues meterla en el arco contrario. Miren, y se pone en práctica las reglas de juego que aprendiste anteriormente en la semana anterior. Miren, vamos aquí a aplicar pues las reglas del juego justo, ¿verdad? Esto pues en cuanto a esta actividad de 4, que sería una actividad pues de educación física. Y si acá pues regresamos acá a la ficha, tenemos luego la actividad número 5, que es una actividad de inglés, que recuerden que la subiremos pues en otro video al canal. Y así, si notamos, tenemos acá las actividades de la semana 3, que las veremos pues en la próxima semana. Y hasta aquí llega pues este video de este pues de semana 2 de este proyecto 5 para la básica superior. Espero que haya sido útil este video para ustedes. Recuerden dejar sus comentarios y sugerencias. Un saludo pues para todos. Gracias por visitar pues el canal y les espero en el siguiente video.